de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Pues bueno, hoy tenemos el primer webinario del año, reiniciamos actividades, así es que pues nos da mucho gusto darles una cordial bienvenida, y a quienes nos siguen habitualmente o lo hacen por primera vez, pues desearles un año de logros y de mucha salud. Y pues bueno, el día de hoy abordaremos el reto Clonazepam, y pues para ello nos hemos propuesto este formato de conversatorio que ya hemos empleado en algunas otras de nuestras sesiones de los viernes, pero que nos interesa mucho realizar, y justamente bajo un enfoque interdisciplinario. Si entendemos la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, como ya es muy conocida la definición de la OMS, pues bueno, tenemos que abordar justamente todas esas dimensiones, tratar qué factores sociales, psicológicos, pues también influyen en la salud y en la prevención de la enfermedad. Entonces, bajo esa idea de hacer este enfoque interdisciplinario, es que nos proponemos abordar el llamado reto Clonazepam, un reto pues muy difundido en redes sociales, entre adolescentes, jóvenes o incluso niños, en los que bueno, se plantea un poco como reto el consumir este medicamento y resistir el sueño, ¿no? Y que bueno, que gane la persona que logra dormirse hasta el final. Entonces bueno, comprenderán ya de entrada, pues bueno, las implicaciones que tiene esto para ese estado de salud, de bienestar biopsíquico, social. Entonces bueno, para ello tenemos un par de especialistas a quienes les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Está con nosotros la maestra Tania Ramírez Hernández. Bienvenida, Tania. Hola, hola. Les comento, Tania Ramírez es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Ella fue directora adjunta del área de vinculación, cultura y educación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y encargada de despacho de la presidencia de esa institución. Fue directora fundadora de la carrera de Derechos Humanos y Gestión para la Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y estuvo a cargo del área de vinculación social de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Forma parte de la organización Hijos México, así como del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos y Exiliados Políticos, Comité Eureka. Ella, bueno, es licenciada en Letras Hispánicas, cuenta con un máster en proyectos editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid y en materialismo histórico y teoría crítica por la Universidad Complutense de Madrid también. Y bueno, es coautora de varios libros y articulista. Y dejaba en el tintero un detalle muy importante. Mencionábamos, Tania es directora de la REDIM, de la Red Mexicana por Derechos de la Infancia en México, pero además es la primera mujer directora de la red en más de 2 décadas de esta organización. Pues, bienvenida, Tania. Muchas gracias. Y también, bueno, nos acompaña el doctor Ulises Jiménez Correa. Muy gentil por estar nuevamente el doctor Jiménez. El doctor Jiménez es psicólogo, investigador adscrito a la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, y pues bueno, institución muy hermana porque incluso compartimos espacios. La Clínica del Sueño está ubicada aquí también en el hospital, y pues bueno, siempre nos hermanan actividades y acciones conjuntas. Él es psicólogo, maestro en psicobiología, egresado de la UNAM, doctor en biología experimental, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa. Es investigador nacional nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es autor de artículos y capítulos de libros nacionales e internacionales. Así es que bueno, les animamos a que participen también en lo que va a ser este diálogo, que hagan llegar sus comentarios, sus experiencias, si han tenido
algún caso cercano, si conocen del reto clonazepam, en fin, preguntas que quieran plantear, son bienvenidas. Pues bueno, si me permiten, para iniciar este diálogo de esta situación tan importante de atender para la salud pública, le preguntaría, doctor Jiménez, bueno, para ahondar y poner en contexto, ¿qué tipo de medicamento es el clonazepam? ¿Para qué se utiliza? ¿Y qué cuidados implica su uso, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando se plantea un reto con este medicamento? Bien, muchas gracias primero que nada por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y bueno, siempre con el objetivo de compartir sí información, pero también experiencia que pueda permitirnos abrir los ojos ante situaciones como el reto clonazepam. Bueno, un poquito para hacer contexto, más o menos por estas fechas el año pasado empezaron a darse casos de jóvenes adolescentes pues que llegaban a los servicios médicos, algunos desorientados, otros dormidos y pues bueno, en general pues poca gente sabía qué estaba pasando en ese momento. Y bueno, pues ya averiguando, pues el tema era que mediante redes sociales el reto era pues quién se tomaba más tabletas de clonazepam y aguantaba el sueño. Y bueno, pues ¿qué sucede? Estamos hablando de un dulcecito, o sea, el medicamento es un dulce, es algo inocuo, es algo que no tiene riesgo, pues definitivamente no es así. Hay que poner atención en que, primero que nada, el clonazepam es un medicamento controlado, pertenece a la familia de las benzodiazepinas y bueno, pues es un medicamento de vida larga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, dependiendo del estado de salud de quien se lo tome, dependiendo de su edad, pues podría tardar por ahí de unas más de 30 horas en empezar a eliminar el medicamento. Entonces, desde eso hasta adultos mayores que podrían tardar hasta 90 horas en eliminar una tableta. Entonces, bueno, pues tomarse una tableta no es cualquier cosa, no es algo pasajero así con efecto de 1 o 2 horas, para nada. Y bueno, pues es un depresor del funcionamiento del sistema nervioso central. Por eso se ocupa mucho para diferentes condiciones. En algún momento era la principal indicación eran algunos tipos de epilepsia, de crisis convulsivas. Entonces, bueno, tenía indicación para esto. Se sigue usando en algunos pacientes con trastornos de ansiedad, por ejemplo, ataques de pánico, algunas fobias. Pues bueno, el medicamento se indica, lo usan, dicen en psiquiatría, como un rescate. Cuando el paciente tiene un evento de ansiedad, pues bueno, con el medicamento se podría controlar. Y bueno, aunque ya no está indicado para el insomnio, se sigue usando muchísimo. Por eso también lo vemos en el contexto de la clínica de sueño. Muchos pacientes ocupan clonazepam para inducir el sueño, sobre todo porque en el sector salud es con lo que se cuenta. Entonces, bueno, cuidando temas de dosis, cuidando temas del tiempo que se debe de tomar, pues el medicamento no es el culpable, ni se tendría que satanizar, ni nada por el estilo, porque bueno, bien indicado en el paciente con la enfermedad que lo requiere en una dosis adecuada y un tiempo adecuado, pues no tiene por qué haber mayor problema. Pero eso es algo muy diferente a tomármelo por gusto, para retar a mis amigos, para ver quién es el más aguantador. Y entonces, bueno, pues es un inductor de sueño, esa es una de sus funciones, pero el gran problema es que pues es un medicamento de vida larga, no se puede combinar con bebidas alcohólicas, cosa que sucede con mucha frecuencia en la adolescencia, mucho menos con otras drogas. Y entonces el resultado que se empezó a ver en más de medio país es que había jovencitos que iban a dar al médico pues porque no respondían, o porque se perdían, o porque se quedaban dormidos en la calle o en la escuela, ¿no?
Entonces, bueno, pues realmente desde un punto de vista, vamos a decir, académico, eso es un mal uso de un medicamento. Y eso se tiene que ver con mucho cuidado porque pues realmente sí es un riesgo incluso para la integridad de estos jovencitos que se lo llegarán a tomar, por supuesto. Pues ya nos da una dimensión muy importante, ¿no?, de lo que implica este medicamento y pues jugar a enfrentar esto. Ahora veamos también en qué contexto es que se presenta esta situación del reto clonazepam, ¿no? Porque es que buscar entender también qué contexto social, de relaciones humanas viven los adolescentes, los jóvenes hoy en día. Desde Redim conocen mucho la situación social de los adolescentes, de los jóvenes, y en este sentido, Tania, te preguntaría, digamos, los adolescentes sufren estrés, sufren presiones de incorporarse, de ser admitidos socialmente, porque vamos, ¿no?, hay también este otro factor y no siempre las personas, los individuos, pues a veces tenemos que ser un poco como Superman, ¿no?, resistir todas las tentaciones de la comida chatarra, por poner otro contexto, y no ver ese contexto social, de presiones, e incluso, y sería la otra parte de la pregunta que plantearía, enfrentan los jóvenes, los adolescentes, entornos en los que se les ofrece una suerte de mercado negro, digamos, de medicamentos o de sustancias, que pues no solamente las tienen a la disposición, sino se les presiona, ¿no?, a veces para ello. ¿Qué nos podrías decir un poco de este contexto? Sí, gracias, Martín, y muchas gracias por la invitación también, y es un gusto y un lujo estar en un panel también con especialistas como el doctor Ulises. La verdad es que sí, los adolescentes están viviendo circunstancias muy duras, muy estresantes en un México adverso para todas las personas, pero adverso también en esta etapa del desarrollo, porque número uno, se vienen de la etapa de la niñez, que es una etapa pues poco comprendida. Todavía en México padecemos duramente del adultocentrismo, de pensar que niñas y niños y adolescentes son versiones incompletas de seres humanos o versiones no del todo desarrolladas, evolucionadas, etc. Y además las y los adolescentes cargan con un enorme estigma, ¿no? Claro, porque son rebeldes, porque están en el hormonazo, porque no obedecen, etc. Entonces eso de por sí ya es una presión social, ¿no? Y en el contexto del reto me parece que también habrá que tener en la mira la enorme presión de la que venía esta generación por contexto de la pandemia, ¿no?, que desde Redim nombrábamos como sindemia incluso, o sea, los efectos añadidos o la profundidad todavía más honda que puede alcanzar una pandemia cuando se proviene de circunstancias adversas, como pueden ser las de muchísimos adolescentes en el país, ¿no? Concretamente hablando de temas de salud, lo recogíamos en el balance anual de Redim que presentamos recién en diciembre, con datos públicos, por supuesto. Pues niñas, niños, adolescentes tienen en torno al 42% de falencias en el acceso a servicios de salud, ¿no? Entonces, si además pensamos en acceso a salud mental o a salud, servicios, tratamiento psicosocial, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud mental, pues están viviendo otra adversidad añadida a la que viven, ¿no? Y creo que un último elemento que habría que colocar para comprender el contexto de estos retos tiene que ver con mensajes bien contradictorios que a veces le mandamos a los chicos y a las chicas, ¿no? Por supuesto, pórtate bien, obedece, etcétera, pero al mismo tiempo somos una sociedad muy competitiva, una sociedad en la que gana el que puede más, gana el que aguanta más, gana el que más. No les estamos enseñando por la vía del ejemplo, a veces por la vía del discurso sí, pero por la vía del ejemplo, a ser colaborativos, a ser pacientes, a que no pasa nada si eres el segundo o el tercero. Vivimos en una cultura que también nos exige a todas las personas, pero a este grupo de chicas y chicos más, un estándar del deber ser y al mismo tiempo un juzgamiento de lo que no puede ser, porque no entiendes, porque no tienes la mayoría de edad, etc. Y creo que esto también sin duda se da en el contexto de un contacto con las sustancias psicoactivas, digamos,
que forman parte, a ver, pues no nos hagamos, de todas nuestras juventudes y de todas las adolescencias en mucho tiempo, ¿no? Lo que sí quizá es un factor nuevo es la velocidad con la que esto se puede viralizar, ¿no? Yo creo que todas las personas que pasamos por la juventud sabíamos, nos decía el amigo o la amiga, de las distintas formas de alcanzar, por un lado, estados de conciencia alterados, digámoslo así, y por otro lado, la necesidad de tener sentido de comunidad, ¿no? Formar parte, no ser rechazado, pues formar parte del grupo que hace algo o que logra algo también es un ejercicio de identidad. Entonces, creo que estos son factores que se tienen que tener en la mira para comprender a qué respondieron en ese llamado y sobre todo no ser, no quiero decir duros, no ser inmediatistas ni ser punitivistas al momento de tratar a los chicos y chicos, porque hay que entender pues eso, ¿no? En qué contextos de adversidades y de violencias y de presiones, pero también depresiones, se dio este reto, ¿no? Perfecto. Sí, muy gentil, Tania. Sí, me parece que pues a veces tendríamos que empezar analizando estas contradicciones que como sociedad tenemos, ¿no? Este entorno muy competitivo, muy de resistencia, incluso hasta también influida en este contexto, pues también una escasa perspectiva de género, ¿no? Ser hombre es resistir, aguantar, ¿no? Y a veces en estas ideas contradictorias a veces pensaríamos también que los jóvenes aguantan todo, ¿no? O que ser joven es el momento de aguantar todo. Pero, doctor Jiménez, esto es así, o sea, ser joven nos da elementos para poder tomar diversidad de medicamentos, nos hace más fuertes, nos hace una suerte de supermanes, o no. Es decir, también los jóvenes, por ejemplo, en este ámbito, ¿no? Están expuestos a estas situaciones, y si también están expuestos, por ejemplo, a alteraciones del sueño, o alteraciones de orden, pues sí, también mental, que afectan la salud mental. Claro. Este tema es bien interesante porque me hace recordar a alguien de mis profesores hace algún tiempo que decía que cuando éramos adolescentes nos sentíamos inmortales, infértiles, y no recuerdo cuál es el otro tema. Sí, pero el punto es que casi nos sentimos Superman. Y justamente sentirnos Superman, pues el punto es que nos pone en mayor riesgo de muchas cosas. Precisamente como mencionaba la maestra Tania hace un momento, pues el inicio en el consumo de sustancias se daba en la adolescencia, ahora ya se da un poquito en edades más tempranas, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones. Pues bueno, hay reportes de niños que empiezan a fumar por ahí de los 6, 7 años, ¿no? Y el consumo de alcohol a los 10, 11 años. Entonces, ese es un tema realmente desde un punto de vista, vamos a decir, de neurodesarrollo. Nuestro sistema nervioso central está inmaduro y lo que le sigue. Entonces, bueno, pues una de las principales características es que no vamos a medir el riesgo. Así de sencillo, no tenemos capacidad para medir el riesgo ni por consumo de sustancias, ni por conducta sexual de riesgo, ni por riesgo de accidentes. Y justo por ahí en la estadística de muertes por accidentes, el punto más alto es entre los 15 y los 25 años. Accidentes automovilísticos en motocicleta, precisamente pues en gran medida por el consumo de sustancias, porque todavía no medimos el riesgo y demás cosas. Entonces es un periodo muy bonito, todos lo vivimos, todos lo disfrutamos, todos nos metimos en problemas, pero no todos salimos adelante de la mejor manera. Y ahí es donde está el punto en el que tenemos que hacer equipo en familia y bueno, con lo que tengamos disponible en la comunidad, precisamente para poder evitar que nuestros niños y adolescentes estén metidos en este tipo de situaciones de riesgo. En términos específicos de sueño, ahora que la maestra hablaba de la pandemia, hay un tema muy interesante. Existe el diagnóstico de algo que se llama fase atrasada del sueño. Me acuesto y me duermo tardísimo, a veces 4, 5, 6 de la mañana, y me levanto a desayunar después del mediodía.
ese tipo de problemas de alteración de sueño es un desfasamiento del periodo de sueño respecto a la noche. Pues alcanzó prevalencias arriba del 50-60% en los adolescentes durante la pandemia, porque no teníamos a qué levantarnos temprano, porque no nos exponíamos al tráfico, porque no había tarea, porque no había escuela, todo se perdió. Y entonces, bueno, también se perdió esa parte de que nuestras actividades psicosociales son sincronizadores de nuestros ritmos biológicos, y ¡pum!, vino el desfasamiento. Vimos cantidad de jovencitos que, como no había escuela o no había trabajo o todo se hacía en línea, pues se levantaban tardísimo a la hora que querían. Ahí, nada más, ese tipo de problemas de sueño tienen como consecuencia problemas de orden metabólico, además de temas de salud mental como depresión, como ansiedad. Y entonces, bueno, pues se reportaron incrementos en el consumo de tabaco, en el consumo de alcohol y de otro tipo de drogas. Entonces, bueno, sí, definitivamente, estar en la infancia, estar en la edad escolar, estar en la adolescencia, pues son periodos muy bonitos, realmente todos los disfrutamos, pero ahora que estamos de este lado, pues igual la idea es saber cómo cuidar a nuestros niños y adolescentes como para evitar que tengan factores de riesgo que los pudieran meter en más complicaciones, ¿no? Porque bueno, por eso algunos de ellos no llegan a la vida adulta, mucha gente fallece en la infancia y en la adolescencia, y justo el reto clonazepam es uno de estos puntos bien importantes, porque al ser un depresor del funcionamiento cerebral, nos pone en riesgo de quedarnos dormidos o andar somnolientos en cualquier lado. Yo no sé si hubo algún niño o adolescente que tomó clonazepam, lo pudieron haber atropellado en la calle, nada más por tener el medicamento. Así de sencillo, riesgo de atropellamiento, riesgo de abuso sexual, por supuesto. Es decir, vienen mucho más complicaciones por andar en la calle bajo los influjos de un medicamento que pues no tienen por qué tomarlo. En este sentido, bueno, ya llamaba la atención, ¿no?, diversos contextos sociales, diversas situaciones. Justamente desde otros entornos sociales, la familia, la escuela, ¿qué observamos? ¿Qué determinantes sociales podemos ver ahí que puedan influir, ¿no?, en enfrentar retos a la salud, y particularmente del clonazepam, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que fue muy claro con la respuesta a este reto que hubo una enorme convocatoria, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a la reflexión y nos tiene que llevar a plantearnos qué es lo que estaban buscando estos chicos y chicas o de qué estaban huyendo, ¿no? Creo que yo recuerdo un colega también especialista en derechos de infancia, en derechos humanos, que me decía en aquellos días: me parece que los chicos están volviendo a la realidad, a la nueva realidad o a la nueva normalidad, enviándonos un mensaje de así no, ¿no? Es decir, en Redim también parte de lo que hacemos es dimensionar otro tipo de problemas públicos. Híjole, y a menudo es cierto que se nombra a esta generación de adolescentes sobre todo como la generación de cristal, o que son demasiado delicados, etcétera, pero caray, lo que estamos viendo desde Redim sí es materialmente muy adverso, ¿no? Es decir, niñas, niños, adolescentes están presentes en uno de los problemas públicos más graves del país, que es la desaparición de personas, ¿no? 17% de ese registro del RENAPED corresponde a personas entre 0 y 17 años. Detrás de las desapariciones que puede haber: trata, en el caso de las chicas, reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado o de bandas delincuenciales, en el caso de los chicos, también de las chicas, ojo. Entonces, claro, allá afuera la realidad es bien adversa, ¿no? Sí da como para plantearse qué pasa. En los entornos escolares, lo hemos visto en las distintas encuestas que se levantan,
La violencia entre pares sigue instalada, o sea, el famoso bullying estuvo presente durante la pandemia y con el retorno físico a las clases se siguió viendo. Y en términos de violencia familiar, caray, es altísimo. En este balance que les comentaba que hicimos, los datos por violencia familiar, por violencia sexual también en contra de niñas y adolescentes son sumamente graves, ¿no? Recuerdo muy bien que una de las encuestas, la ENADIS, justo la encuesta nacional sobre discriminación, me llamó mucho la atención, hablaba, si no me equivoco, arriba del 40% de los adolescentes entre los 12 y los 17 años, más del 60% había reportado que había recibido amenazas de violencia física o de golpes en sus hogares. Entonces, claro, ¿quién puede vivir en esos contextos, ¿no? de enorme violencia, de violencia sexual, de amenazas a su seguridad, a su integridad, a sus derechos humanos? Si bien es cierto que en términos de desarrollo, como bien decía el doctor Ulises, pues hay un tema de un desarrollo en proceso, veámoslo así, más que incompleto, un desarrollo en proceso del lóbulo prefrontal, etcétera. También es cierto que las condiciones en las que se da ese desarrollo no siempre están bien acompañadas, ¿no? Y yo pensaría, si asumimos que esa es una etapa del desarrollo en donde ciertamente no se va a medir el riesgo de igual forma, no va a haber conciencia sobre los efectos adversos que pueda haber en el uso de sustancias, concretamente en estos medicamentos, como sociedad y como familias, ¿qué es lo que tenemos que acompañar? Pues acoginar las paredes, ¿no? Acompañar y dar mucha información, ¿no? Finalmente las y los chicos están empezando a ejercitar la libertad, el criterio propio, lo que en derechos de niñez y adolescencia conocemos como la autonomía progresiva, ¿no? Esa no se alcanza a los 18 y ya está, se tiene que ir acompañando durante toda esta etapa de la vida y se tiene que dar mucha información, ¿no? Quizá más que el regaño o el manazo o el castigo porque usaste clonazepam. A ver, ¿qué onda? Hablemos de los distintos medicamentos, acudamos al sector médico, preguntémosle a nuestro médico de cabecera o a la doctora de la comunidad, ¿qué onda con qué sustancias? ¿Qué efectos pueden tener en mí determinados medicamentos o determinados otros? La información es una especie de acoginamiento de ese escenario en el que se van a estar desarrollando, que de por sí ya es duro y adverso, pues en estos casos incluso me atrevo a decir que lo tenemos más fácil. O sea, es mucho más fácil la prevención de este tipo de retos y de los riesgos que implica el uso de sustancias a la agenda de prevención del reclutamiento forzado, por ponerlo así, ¿no? Entonces, lo quiero decir con ánimo, sí tenemos elementos y conocemos rutas que pueden hacer que nuestros chicos y chicas, y no hablo en términos familiares de nuestros hijos o nuestros sobrinos, en términos sociales, nos corresponden todas esas vidas, sí tenemos elementos para poder acompañarles mejor. Y en esto la importancia, ¿no?, de que el derecho a la salud sea un derecho realmente al acceso de las personas, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no?, de la búsqueda de la universalización de la salud, que es también universalizar información en salud, ¿no? Bueno, tenemos ya algunas intervenciones del público. África Kima, muy buenos días, y comenta: ¿el clonazepam se puede indicar en pacientes pediátricos con insomnio, doctor? Okay, es una gran pregunta. No, las benzodiazepinas no están indicadas para los pacientes pediátricos, salvo que hubiera alguna condición de neurodesarrollo y bueno, que hubiera un tema de epilepsia, pues sí, pero si es solamente por insomnio, definitivamente no. Incluso desde hace 30 años ya existen tratamientos psicológicos para el insomnio que se pueden ocupar en cualquier periodo de la vida y dan muy buenos resultados, y precisamente el objetivo es no poner al paciente en riesgo de consumir un medicamento que posiblemente le podría provocar una dependencia, porque esa es una de las complicaciones también. Si medicamentos como el clonazepam o alguna otra benzodiazepina se toman durante más de 2 meses,
el riesgo de dependencia es muy alto. Y después el paciente duerme mal si se lo toma, y si no se lo toma tiene abstinencia. Entonces es más complicado el tratamiento del insomnio. Entonces ahora ya la indicación es, se inicia con tratamiento psicológico, se requiere acompañamiento con tratamiento farmacológico, adelante. Pero definitivamente en pediátricos no está indicado. Perfecto. Y bueno, en este sentido, ¿cómo identificar, qué signos de alarma puede haber que el médico familiar, que los profesores, que los maestros, que los amigos, pero en el sector salud médico familiar, qué signos de alarma puede identificarse de que se puede estar en riesgo de alguna situación de este tipo, ¿no? Ya. Bueno, en términos en un contexto más de sueño, la dificultad para empezar a dormir, uno o varios despertares por noche o el acortamiento del tiempo de sueño, eso nos puede pasar a todos de vez en cuando, pero si se presenta 3 o más veces por semana y eso se mantiene por más de un mes, pues ya no es una condición ocasional. Entonces, podemos dormir mal aquella noche que corresponde a un día en el que tuvimos un problema en el trabajo, en la casa, en la escuela, alguna situación estresante o alguna emoción igual positiva pero intensa, pues nos va a quitar el sueño, ¿no? Pero si eso se mantiene varias noches por semana, se mantiene durante más de un mes, pues entonces eso ya no va a remitir de manera espontánea, y ahí sí ya pues es un foco amarillo que nos permitiría referir al paciente a una clínica de sueño. Empezar con psicofármacos, así nada más porque no duermo bien, ¿qué me tomo? Ese es un factor de riesgo muy importante para que el insomnio se haga crónico. Y en el contexto de las sustancias, que es un poco el tema que nos trajo, ahora un problema muy frecuente que tenemos es el consumo de cannabidiol. Este derivado de la marihuana se ha hecho tan popular y se mantiene tanto esta idea de es natural, no pasa nada. Actualmente 6 de 10 pacientes con insomnio que van a la clínica, pues o están tomando derivados de marihuana o comen productos con cannabidiol. Hay mucha disponibilidad, incluso en plataformas de venta por internet uno los puede buscar y los puede pedir. El problema, imagínense, pacientes que mezclan clonazepam con cannabidiol, a veces con alcohol, entonces son complicaciones tremendísimas. Tenemos un problema de sueño, busquemos apoyo en un lugar especializado para que se resuelva, pero el principal consejo es no autorrecetarse. Eso es lo primero, y tener mucho cuidado. Conseguir psicofármacos en la calle nos pone en riesgo de que sean, uno, robados, porque esa es una realidad, y otra, que sean falsos, porque también hay mucho medicamento falso en la calle. ¿Realmente es clonazepam o lo hicieron por ahí, nada más le pusieron la etiqueta? Entonces esa es otra situación, ¿no?, que nos pone, pues como podemos advertir, pues en un riesgo de integridad física muy importante. Entonces hay que tener cuidado. Mejor empecemos como debe de ser, con un tratamiento psicológico, y pues ya lo que venga, ¿no? Pero primero un buen diagnóstico, por supuesto. Claro. Sí, a veces también nosotros estamos en estos contextos sociales de respuestas rápidas, inmediatas. Uh-huh. Pues, a ver, deme la pastilla que me cure, ¿no? Claro. O quiero tomar la sustancia que rápidamente me ayude a sentir mejor, ¿no? Y en ese sentido, hay una presión social también fuerte, ¿no? Citaba Ulises el tema, pues, también, ¿no?, de las redes sociales, la tecnología, la rapidez con que se difunde información, y que no siempre es información fehaciente, corroborable, en fin. Parte también de los derechos de la infancia es el acceso a la información, ¿no?
y el tener elementos formativos para hacer uso de las tecnologías y de las redes, ¿no? En este sentido, digamos, algunas ideas que nos puedas dar, Tania, alrededor justamente, ¿no?, de cómo discriminar información, cómo estar atentos a informaciones falsas, noticias falsas, en fin, y particularmente en estas edades de la adolescencia. Es súper pertinente porque creo que, de nuevo, después de haber pasado por esta sindemia, se consolidó algo que ya era una realidad, que es que niños, adolescentes son nativos digitales, ¿no? La mayoría de nosotras tuvimos que transitar de un formato un poco más análogo a la virtualidad y a lo digital. Entonces, pasados casi 2 años en donde chicas y chicos no convivieron socialmente en los entornos escolares, y tuvieron que hacerlo a través de las redes sociales, me parece que eso consolidó estos espacios como quizá de los espacios más valiosos de sociabilización para chicos y chicas. Y eso me parece que a las personas adultas que nos dedicamos a atenderles, a servirles, a promover sus derechos, lo tenemos que tener súper claro. La arena es esa, el escenario es ese, ¿no? Y en el sentido del acompañamiento que también estaba diciendo hace rato, de cómo familia, pero también sociedad, pero también maestros, pero también sector salud, tenemos que acompañar. Creo que el gran reto en realidad va a ser que nosotras y nosotros aprendamos a tener esas llaves y esas claves de acceso a la información para podérselas compartir, ¿no?, a ellas y a ellos. No basta decir, no estés viendo en internet cosas porque ni sabes qué es cierto o no. Bien, gracias por el consejo. ¿Cómo les damos herramientas para saberlo, no? Uno de los principales consejos tiene que ver con siempre mantener una comunicación lo más abierta posible respecto de estos temas, y eso se logra a veces escuchando más que hablando, no juzgando, intentando limitar nuestro adultocentrismo regañón de querer decirles con el dedito qué es lo que sí, qué es lo que no, y más bien intentar entender qué es lo que buscan, por qué mecanismos, etcétera. Y por supuesto el derecho a la información, al acceso a la información, verdadera, no es algo que se va a dar en autónomo, y me atrevo a decir, no es algo que sea simplemente responsabilidad de las familias, ¿no? Caray, yo pienso en las familias, en los contextos, yo que sé, más rurales o de ciudades en donde difícilmente hay una computadora en casa y los papás y mamás no están cercanos a estas tecnologías ni redes. ¿Cómo podríamos exigirles a ellos que tengan los medios, las herramientas para poder acompañar de mejor manera a estos chicos y chicas? De ahí la necesidad de entenderlo como un derecho, ¿no? Y cómo el derecho a la información se materializa o se garantiza en chicas y chicos. Tiene que haber intervención de las instituciones, que son las que conforman el Estado, que es el garante de derechos, y ahí hay un deber público, ¿no?, de la función pública para acercar por todos los medios posibles más información. Si en una comunidad es megafonía, o si en otra son carteles, o si en otra son redes sociales, hay que acudir a ese tipo de esquemas. Y siempre yo creo que algo que ayuda es desde un enfoque colaborativo, es decir, sin que las escuelas se sientan solas y aisladas en la atención a este problema, sin que tampoco digan, bueno, es que aquí en la escuela nada más están unas pocas horas, es problema más de las familias. Pues no, entendiendo mucho más en sistémico cómo funcionan las cosas y con qué aporte desde las distintas áreas, sectores podemos sumar para, pues, acompañar este tránsito, ¿no?, de información de chicas y chicos. Y fíjense que en Redim, justo cuando fue lo del reto, tuvimos un montón de solicitudes y de llamadas, incluso de gente que nos decía, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que cancelen la plataforma. Caray, eso incluso limitaría pues hasta el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Quitarles las redes sociales. Ojo, se recomienda que no haya ni celulares ni redes sociales por lo más bajo a los 14 años, ¿no? Eso también tiene que ser acompañado. Por ahí decíamos, ¿qué se hace? Que se prohíba por unos días la palabra clonazepam.
Pues no, es un término médico que hace parte de otro tipo de sistema de información. Entonces, las cancelaciones rápidas, el cierra tu cuenta, el te castigo el celular, no terminan siendo soluciones de raíz. Por eso hablo de todo esto más amplio, más sistémico y más contextual, porque a veces en la inmediatez también pensamos que lo fácil es decir, deja ese celular, te lo castigo por una semana. Hay que asumir que van a volver a estar ahí, entonces más bien darles herramientas para que lo que ya se conoce incluso como una ciudadanía digital, esté lo más blindada posible. Perfecto. Muy gentil, maestra Ramírez. Hay otra pregunta que plantea Jos. Buenos días, doctores. Un paciente con Parkinson tratado con carbidopa, pero inicia con cuadro de pánico. ¿Clonazepam puede ser un fármaco seguro de elección? Bueno, realmente algo tan específico yo no lo conozco, tampoco soy médico, por supuesto, pero en la experiencia que tengo con pacientes con Parkinson y trastornos de sueño, pues algunos de ellos, si no es que la mayoría, también tienen ronquido y tienen pausas en la respiración, tienen apneas del sueño. Y entonces este tipo de medicamentos como el clonazepam, como depresor del sistema nervioso central, puede agravar el problema respiratorio. Entonces, si no es cualquier cosa, se tendría que dar una recomendación en conjunto con varios especialistas, pero desde mi experiencia en sueño, pues habría que evaluar si además del Parkinson hay ronquido, hay apnea, porque pues definitivamente tendría que considerarse el efecto depresor del sistema nervioso. Sí, hace muchos años el clonazepam se ocupaba incluso como una especie de inductor de sueño en el paciente con enfermedad de Parkinson, pero pues también eso tiene sus complicaciones, y bueno, sobre todo con aquellos pacientes que tenían conducta violenta durante el sueño-humor, que es otra de las complicaciones del Parkinson. Wow. Se llama trastorno conductual del sueño-humor. Entonces, en aquellos pacientes una indicación podría ser clonazepam. Pero pues estamos hablando de hace ya muchos años. Ahora ya hay otros medicamentos, y sobre todo pues lo que se requiere en casos tan específicos pues es trabajar en conjunto. Participamos como clínica de sueño, pero pues también neurólogos, gente que esté especializada en Parkinson, por supuesto, pues tendría su opinión, ¿no? Ya. Pues bueno, nos aproximamos al cierre, pero bueno, justamente con estas dos últimas intervenciones de ustedes, pues bueno, me trae muy a cuenta esta necesidad de una visión muy integral de las políticas públicas, ¿no? Políticas de educación, de salud, y al mismo tiempo una visión pues muy interdisciplinaria de quienes estamos en ello, ¿no? Es decir, el médico familiar, el médico que a veces o la médica que es el primer contacto con el servicio de salud, pues bueno, la importancia de tener esta cuestión empática, como mencionaba Tania, ser una persona empática, ¿no? Al escuchar estas situaciones, y de igual forma, ¿no? Quienes interactuamos intergeneracionalmente, que finalmente es una interacción intergeneracional, pues también ser empáticos a la diversidad de situaciones. Pues no sé, para cerrar, nos quedan un par de minutos. ¿Alguna idea con la que quisieran concluir? Sí, pues llamar al público que nos está escuchando a revisarse médicamente y revisar también ese adultocentrismo que tenemos bien arraigado en la cultura mexicana y en general de la región, para poder empezar a entender estas problemáticas a la luz no solo de qué necesitan niñas, niños, adolescentes, sino de cuáles son sus derechos, ¿no? Y abrirnos a esta nueva dimensión que además ya es ley, constitución, mandato en nuestro país. Nos puede hacer mucho bien, y bueno, es un cambio cultural el que tenemos que gestar en favor de infancia y adolescencia, que ojo, no son un grupito de población, son la tercera parte del país. Entonces, claro que todo lo que les pase es un problema público, y el principio de interés superior también marca que tiene que ser no solo importante, sino de los más importantes que
atendamos. Entonces, abrirles también las puertas de lo que desde la Red por los Derechos de la Infancia en México hemos trabajado en los últimos 24 años para que tengan más elementos, conversaciones, referencias, materiales, pues para eso estamos, ¿no? Muy gentil. Ulises. Sí, con mucho gusto. Aquí hay un tema bien importante. Lo primero es no automedicarse. Es decir, tenemos algún problema, pues bueno, acudir con el indicado y bueno, pues ya nos darán una recomendación, ya sea farmacológica, psicológica. Es lo primero. Punto número 2, tenemos algún medicamento controlado en casa porque nos lo recetaron, porque lo necesito, porque es parte de mi tratamiento. Pues cuidar que esté en un lugar seguro, que no esté a la mano. Y por supuesto informar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pues sobre qué es eso que está ahí, por qué no se debe de tomar y por qué no se debe de tomar como juego. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque yo no tengo la certeza, pero me imagino que algunos de esos pequeños que tomaron clonazepam lo tomaron de su casa, porque alguien sí se lo toma, porque sí se lo debe de tomar. Entonces esa puede ser una de las causas del problema. Entonces informar a los niños sobre qué es eso, por qué no se debe de tomar, cuáles son los riesgos es bien importante. Y la otra cosa es hacer conciencia sobre los riesgos que implica conseguir medicamentos en la calle, ya sea que sean robados, ya sea que son falsos, que son apócrifos. Pues es un riesgo importantísimo para la integridad de cualquiera, no nada más de niños y adolescentes. Entonces, dimensionar que no es nada más una pastilla, que es algo inofensivo, no, hay que saber muy bien que algo que no fue indicado y que no por un profesional y que además no conocemos su procedencia, pues eso puede ser un riesgo bien importante, no nada más para la salud, para la vida. Definitivamente. Entonces sí, hay que poner atención en todo esto. Y bueno, pues reitero mi agradecimiento por la invitación. Siempre es un gusto estar por acá y tener la oportunidad de compartir y de que salga un poco de experiencia y de conocimiento hacia los demás que pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Pues nosotros somos los agradecidos. Muchas gracias a ambos. A Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, Red Mexicana por Derechos de la Infancia en México, al doctor Ulises Jiménez, psicólogo adscrito a la Clínica del Sueño, y pues con este mensaje de esta necesaria interdisciplina en el abordaje de la salud, de la búsqueda de bienestar de las personas, pues nos quedamos, cerramos esta actividad. Muy gentiles a quienes nos han estado siguiendo. Recuerden, todos los viernes a las 11 horas transmitimos los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Óscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.